Estoy muy contenta de tenerte. Estoy segura que va a ser una plática súper rica y relevante para muchísimas personas que están pasando por momentos duros de repente y que no tienen ni idea de que puede existir un acompañamiento emocional, de que puede haber una ayuda que te ayude, una ayuda que te ayude a cambiar la perspectiva y a dejar de vernos como que hay algo mal en nosotros y deberíamos de estar controlando todo, ¿no? Pero bueno, antes de entrarle de lleno al tema de las emociones, me encantaría que te presentes, que nos cuentes quién eres y a qué te dedicas, dónde vives. Muchas gracias, Esther. Bueno, pues yo soy Lorena y soy abogada de profesión y acompañadora emocional por vocación. Yo vivo en San Luis Potosí, en México, y la verdad es que he descubierto en los últimos años que mi vocación real, mi pasión es ayudar a los demás a encontrar un camino en donde puedas descubrir ese diálogo contigo mismo y con los demás, pero sintiéndote ligero, libre y muy feliz. Mm. ¿Cómo fue que llegaste a esto? O sea, estudiaste derecho. ¿Qué pasó después? Sí, ¿Empezaste a ejercer? Y cuéntanos cómo se empezó a dar esto de encontrar tu verdadera vocación al ejercer tu profesión. mira, cuando yo estaba estudiando Derecho, obviamente los maestros, los ponentes, catedráticos, te enfrentas a un mundo muy frío en el área de la cuestión jurídica. Entonces a mí siempre me hizo ruido esa parte, o sea, yo decía, no, no puede ser posible que estés tratando con conflictos y con problemas entre personas y que las emociones o lo que sienten esas personas, pues no lo veas, no lo consideres, no lo tomes en cuenta. Entonces ya desde que estudiaba Derecho empecé a colaborar como voluntaria en un instituto de desarrollo humano. Y la verdad es que, bueno, se me abrió la vida, pero no en el sentido de decir, ya no quiero ser abogada, me voy por el área del desarrollo humano, sino todo lo contrario. O sea, sentí esa lucecita que prendía constantemente, en la que definitivamente como abogada podía hacer muchísimo por apoyar a la gente y ayudar a la gente para que encontrara ese estado ideal, aún y cuando estaba pasando por un proceso legal, que en sí mismo es súper complicado y obviamente deriva de muchísimas emociones y se sienten muchísimas emociones en los procesos legales, ¿no? Entonces fue así como comencé a formarme en el área de desarrollo humano. Hice mi maestría en resolución de conflictos y mediación, que me aportaba muchísimos elementos para esta área del conocimiento que quería empezar a desarrollar. Y el año pasado, por fin terminé mi proyecto de investigación en el que específicamente desarrollo una disciplina que atiende las emociones que derivan de los procesos legales. Es una cuestión completamente nueva, no existe, si bien es cierto existe la asistencia psicológica a quienes pasan por un proceso, pero no el acompañamiento emocional como tal, ¿no? Prácticamente es agarrarlos de la manita e ir viviendo a su lado todo lo que van atravesando al mismo tiempo que van desarrollando su proceso legal. Entonces, la verdad es que es padrísimo porque veo las dos áreas que más me gustan. Ujú. Oye, me da curiosidad, ¿a qué procesos legales te refieres? ¿Es de todo o en específico como divorcios o no sé? Mira, prácticamente se puede aplicar a todas las áreas, pero como bien dices, pues sí, la cuestión familiar, divorcios, pensión alimenticia, qué pasa con los hijos durante el divorcio, eh, son las áreas como con más emociones a flor de piel, ¿no? Porque sí, claro, cuando pierdes un trabajo, que ese es el área laboral, pues cuando pierdes un trabajo, obviamente el mundo se te sacude, pero tienes todas las demás áreas un tanto cuanto estables. En cambio, cuando tu familia se está fracturando o en la cuestión, por ejemplo, de las herencias, las sucesiones, de pronto este proceso destruye las familias, o sea, destruye a los hermanos por una casa o por una cuenta bancaria. Y también lo estamos aplicando muchísimo al área penal, pero en cuestión de apoyar a la familia del imputado o del culpable y a la familia de la víctima. Porque en ambos casos, por ejemplo, si mi marido cometió un delito y tiene una prisión,
una pena de prisión, pues yo me quedo afuera y me quedo con hijos, o me quedo con la suegra, o me quedo sin trabajo, sin ingreso. ¿Cómo vivo todo ese proceso? O sea, si él es culpable o no, o está viviendo un proceso legal, pero yo qué hago afuera con todo lo que estoy sintiendo. Y en el mismo sentido a la familia de la víctima, a la red de apoyo de la víctima, porque la víctima ya de por sí está pasando por una situación difícil, pero como mamá, como papá, como hermana, como pareja de una persona que fue víctima de un delito, pues es muy complicado poder entender la situación, ¿no? Desde esa perspectiva. Entonces así es como lo hemos estado trabajando principalmente. Oye, y en el acompañamiento, digamos que tú ejerces como la abogada de esta persona y también le das el acompañamiento, ¿o es una u otra? No, ajá, es una u otra. O sea, no puedo ser acompañadora emocional y titular del proceso jurídico, porque entonces se empatarían un poco los Ajá. criterios. Una emoción tras otra trabaja en colaboración con diversas instituciones públicas y privadas en donde se presta la asesoría jurídica. Pero obviamente como abogada, al momento de llevar a cabo el acompañamiento emocional, pues facilita la comunicación, ¿no? Sí, tú Porque sabes lo que está pasando, ¿no? exactamente. O sea, sabes las etapas del proceso, los trámites, las terminologías. Entonces, no es como que te hablen chino, como luego a muchos psicólogos les suele pasar, que les hablan de audiencias, de alegatos, de pruebas, y dicen, ¿qué demonios está? A ver, señora, explíqueme primero qué significa, ¿no? En Sí. el caso del acompañamiento emocional dirigido especialmente a los procesos legales, pues ya todas esas bases jurídicas salen de manera natural. Mm. Incluso en la mayoría de las veces, pues nos toca como acompañadores emocionales explicarles en cristiano, digámoslo así, los términos, ¿no? Que luego los abogados manejan y el cliente de pronto dice, ay, pero es que no sé qué me está diciendo, o sea, no sé qué es lo que voy a hacer ahí. Entonces, como acompañador emocional también trabajas esa parte, ¿no? O sea, una audiencia, bueno, pues mire, se va a sentar, se va a encontrar con su familia, va a ver a su exmarido, o sea, etcétera, etcétera. Sí. Mm, está súper interesante. Oye, y cuéntame, ¿qué te gusta más hacer ahora? O sea, también, o sea, me queda claro que haces el acompañamiento emocional, pero también la haces de abogada en algunos casos, o sea, que digas, bueno, Sí, ahorita no voy a dar también. acompañamiento, más bien voy a hacerlo legal nada más. Sí, ¿Sí? claro. Sí, de hecho, bueno, o sea, la razón por la cual existe el acompañamiento emocional a los procesos legales es principalmente porque soy abogada. O sea, esa parte la quiero y me apasiona muchísimo y no me puedo despegar de ahí, porque además, gracias a eso nace lo otro, ¿no? Pero Ujú. lo que más me apasiona definitivamente, pues es el acompañamiento emocional a los procesos legales. Sí te está Por, jalando ese tema superhumano de contacto, de empatía. Definitivamente, y cubre todas esas áreas que más me gustan, o sea, el, el estar cerca de la gente, el entender lo que sienten, cómo lo sienten, por qué lo viven, y apoyarles un poquito te digo, agarrarlos de la mano y acompañarlos literalmente en todo ese proceso que están viviendo. Que como te comentaba, al ser abogada, pues para mí me resulta de pronto natural, ¿no? Pero al mismo tiempo, por mi formación en desarrollo humano y la cuestión de resolución de conflictos y todo esto, pues puedo apoyarles con herramientas y con habilidades que les faciliten ese camino. Porque la verdad es que un proceso legal es súper desgastante. Y muy largos, ¿no? Luego también es eso, que tú quisieras ya poder darle cambio de página a quizá tu divorcio o a alguna pérdida y te tienes que esperar millones de años para que salga la cosa, entonces como que reabres la herida o remueves las emociones, ¿no? Una Así es. y otra vez y Es dices, ¿hasta cuándo? constante, ajá, es constante y tienen una evolución también las emociones en los procesos legales. Tienen una evolución muy particular que no la tienen en otras situaciones. Hay partes de duelo, hay partes de sanación, hay otras partes de negación y luego regresas nuevamente al duelo en un mismo proceso. Entonces las emociones todo el tiempo están. Y además, pues bueno, todos quienes hemos pasado o hemos conocido a alguien que ha pasado por un proceso legal, es gasto, es un gasto enorme en el sentido económico y en el sentido de tiempo y esfuerzo y energía, ¿no? Mm. Porque como bien dices, es muy largo, pero además no alcanzas a ver los resultados de manera inmediata. O sea,
Dices, bueno, ya, ok, me voy a divorciar, me tardo 3 meses en divorciarme. Ay, pero ya se me atoró este documento, entonces ya los 3 meses se convirtieron en 6. Y finalmente ya no estamos viviendo en la misma casa y ya estamos teniendo algún régimen distinto de visitas o de cuidado de los niños, pero legalmente todavía no me llega mi acta de divorcio. Y, o sea, toda esa cuestión, híjole, la verdad es que sí es complicado. Sí, totalmente. Fíjate que yo tengo un curso que se llama Epic Heart. Es un curso de acompañamiento después de una decepción amorosa. Ajá. Y no es necesariamente para personas que ya estuvieron casados. Digo, hay rompimientos donde era un noviazgo y donde es mucho más práctico en los términos como legal. No hay nada legal allá, Sí. no hay propiedades, no hay hijos, ¿no? Pero en algunos casos sí hay, ¿no? Y me ha tocado, o sea, el acompañamiento de sanar heridas que tienen que ver con humillaciones, que tienen que ver con promesas hechas, ¿no? Veo cómo es mucho más rápido ejecutar estas herramientas de proceso de emociones y ser capaz de soltar, ¿no? Una creencia que yo tenía de algo que ya no será, ¿no? Todo esto es mucho más fácil Sí. para las personas que pueden tener un corte como limpio, de decir, bueno, se terminó y pues ya se terminó, ¿no? Que las personas que tienen hijos y que tienen, es por eso que te decía hace rato de, yo veo cómo la herida se reabre, ¿no? Veo cómo hay una curva de progreso ante cómo me siento, ante quizá puedo dormir mejor, puedo descansar mejor, estoy un poquito más optimista y de repente viene la caída otra vez porque la pensión, porque vino por su Algo se vuelve a tocar. Sí. y ya no me gustó, pero todavía no tenemos un esquema, pero todavía no me da dinero, pero me da cuando quiere, pero no sé qué onda, ¿no? Y entonces hay una caída de nuevo en este proceso como de sanar un corazón, ¿no? De Herido. reconciliarte, ¿no? Con quién eres o quién eras antes de estar en pareja. Yo mucho, por ejemplo, les comento a mis clientes de cuestiones familiares, de divorcios, es que una cosa es el divorcio legal y otra cuestión distinta, pero a la par, es el divorcio emocional. Muchas veces se divorcian legalmente, pero no logran ese divorcio emocional, porque como bien dices, no solo estás perdiendo a la persona con la que pensabas pasar el resto de tu vida, sino estás perdiendo tus sueños, tus planes a futuro, tus expectativas, tu soy casada o soy novia de o novio de, toda esa cuestión social que aunque a veces no nos gusta, si yo te soy honesta, soy muy contraria a esos pensamientos sociales, pero que aunque a veces no nos gusta, pues la sociedad nos lo impone y finalmente están ahí, ¿no? Y Ujú. tenemos esa cuestión híjole, es que yo iba con todos los matrimonios al café los jueves o los viernes nos juntábamos en casa de un matrimonio cada viernes y de pronto ahora soy la divorciada y pues ¿qué hago? ¿Mando solicitud al club de divorciadas o cuál es mi entorno social ahora, no? Porque mis amigas y amigos pues están casados y entonces yo me quedo soltera, divorciada o qué soy. Sí. Entonces, esa cuestión, la verdad es que toca fibras sensibles todo el tiempo. Y es algo que, digo, Esther, tú lo debes de saber mucho mejor que yo. Eso es algo que no es como una varita mágica, ¿no? De, ay, ya, quedó todo listo. Tienes que ir trabajando de manera constante y paciente. Incluso, Entonces, mete un paréntesis ahí, incluso las personas que aparentemente tienen una reacción de varita mágica, después tienen una caída mucho más profunda, porque esa varita mágica aparente termina siendo muchas emociones ahogadas bajo presión que eventualmente explotan con una depresión o con, no sé, con una crisis de identidad, con esta sensación de estar fingiendo, que no es sustentable, no es sustentable pretender que todo está bien. ¿Y qué es lo que pasa cuando no tenemos esa inteligencia emocional de saber, bueno, ok, ¿qué estoy sintiendo? ¿Dónde cabe en esas emociones negativas para no ahogarlas, sino un poco sentirlas y dejarlas fluir, así es. ¿no? Y Y conocerlas, entenderlas y saber cómo manejarlas. Eso es súper importante. totalmente, y te quiero decir que acabo de descargar el PDF tuyo que se llama Busca la Luna, que Sí,
fascinó, me ultra fascinó. O sea, te juro que ya ¡Ah, qué estaba yo padre! ansiosísima de conectarnos. Y primero que nada, a los que nos están escuchando, vean en las notas del episodio, porque ahí voy a poner la liga exacta a dónde llegan en la página de Lorena para dejar sus datos y descargar inmediatamente el PDF que se llama, de nuevo, ¿cómo se llama? Busca la luna. Busca la luna, ok. Y entonces lo lean y lo apliquen, porque aparte está como medio workbook, entonces está increíble. Pero bueno, cuéntanos un poquito cuál fue como este proceso de aterrizar toda la información que tienes en este PDF, de identificar emociones, o sea, descébralas, entiéndelas, siéntelas, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. Claro. Bueno, mira, la verdad es que fue un trabajo personal. O sea, yo sí te puedo decir que todo lo que plasmo en este proyecto lo he vivido y lo he trabajado de manera personal. De hecho, muchas cuestiones surgieron por una situación propia por la que pasé. No llevé un proceso legal mío, pero sí el de mi novio. Entonces, hace casi 4 años, pues nos contactamos, nos conocimos por diversas cuestiones y entonces entre los temas, pues salió él, soy abogada, y entonces él me dice, oye, pues yo traigo un proceso así y así. Era un proceso laboral, o sea, no era realmente difícil, pero ya lo tenía arrastrando 3 o 4 años, había pasado por 5 o 6 abogados, o sea, una cuestión así que ya lo había desgastado mucho, incluso ya estaba él a punto de tirar la toalla. Entonces, Ujú. cuando yo empiezo a tomar el proceso, pido auxilio a otro amigo abogado con el que normalmente trabajamos en conjunto, y después se deriva ahí en una cuestión, un pleito ahí ya muy feo, una cuestión penal y cosas así que no eran complicadas en sí misma en el sentido legal, pero sí estaban desgastando ya mucho el proceso y nos estaban desgastando a nosotros. Y un día mi amigo, el abogado, me dice, es que sabes que, Lorena, lo que tú tienes que hacer es dejar a un lado las emociones. O sea, piensa como abogado. Es tu novio, pero tienes que verlo como un cliente. Ahí, o sea, fue así como, ¡plas! Que no puede ser. No, o sea, de verdad no puede ser que como abogados nos importe tan poco, por no decir nada, por lo que está pasando el cliente, porque al final eso es importante para que afiances también el proceso legal. Entonces, así fue como empecé yo solita a decir, a ver, hay cosas aquí que me hacen ruido, voy a trabajarlas, voy a estudiar, voy a capacitarme para poder atender las emociones de quienes me rodean, ¿no? Para poder prestar este servicio de manera ideal. Entonces, todo lo que yo aporto en el proyecto de una emoción tras otra es derivado de mi trabajo personal. Esta guía en particular, bueno, a mí me encanta hacer estos ejercicios que incluimos en la guía cada tanto, o sea, los voy retomando cada 2 o 3 meses, no es algo que yo diga, ay, ya los hice y bueno, ya, no, cada 2 o 3 meses me vuelvo a centrar en el hecho de entender mis emociones, conocer las reacciones químicas y físicas de mi cuerpo, porque a veces nos pasa que pensamos que sabemos qué es lo que estamos sintiendo, pero en realidad no tenemos idea, ¿no? Asumimos que, por ejemplo, si se nos sale la lágrima es de tristeza, pero probablemente sea de coraje. O Entonces de tenemos que impotencia o de entender, o frustración. de impotencia, exacto. Pero asumimos que cuando lloras es de tristeza, pues no, hay que entender qué es lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, para luego entonces saber qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo, ¿no? Ujú. Entonces esta guía en particular, si la desarrollé en base a la experiencia que he tenido, ven cómo mi cuerpo reacciona, si de pronto al enojarme me duele el estómago o me da calor, entonces ya sé qué es lo que estoy sintiendo porque mi cuerpo me está mandando esa alerta. Pero hasta que no nos detenemos a observarnos, pues no lo podemos conocer, ¿no? Ujú. Y una vez que ya sabemos qué es lo que estoy sintiendo, pues es mucho más fácil saber qué hacer con eso que sentimos. Ujú, totalmente. Oye, algo que me encanta es que ahí en la página donde se van a registrar para descargar esto, hablas un poco de dónde salen las creencias de que sentir está mal o de que sentir es una muestra de debilidad, ¿no? Como
pusiste una frase que me fascinó porque me hiciste tener un flashback a mi infancia con eso de, mira qué fea te ves enojada, ¿no? Mira, yo soy una convencida, Esther, de que es la sociedad la que nos marca las pautas a seguir. Ujú. Definitivamente. Yo Y que si también. bien es cierto, sí, y de que si bien es cierto que conforme vamos creciendo, se va desarrollando nuestro criterio y tenemos la toma de decisiones de hacer o dejar de hacer cualquier cosa, pues también es cierto que esa toma de decisiones y ese criterio se ven marcadas por la educación y los ejemplos que recibes en la infancia. Ujú. Algo clave de estos ejemplos, cuando la gente llora, y digo la gente porque yo ya aprendí a no llorar así, cuando la gente llora, se tapa la cara. Mm. Cuando la gente tiene vergüenza, se tapa la cara. Mm. Incluso cuando se ríe de manera escandalosa, se tapa la boca. Ujú. ¿Por qué cubrimos nuestras emociones? Pues porque así nos lo han enseñado, de manera directa o indirecta. Por eso estas frasecitas de que ya te ves llorando, así nadie te va a querer, o el típico de los chavitos, ¿no? Que, oye, no, los hombres no lloran. A ver, no, sí, los seres humanos sienten, los seres humanos lloramos, reímos, gritamos, nos enojamos, pero nos enseñan a no mostrarlo y eso automáticamente nos convierte no sentirlo, ¿no? Porque si no lo puedes mostrar, pues aprendes entonces a no sentirlo para no tener que evitarlo. Y como bien dice, se va convirtiendo en una olla de presión y en algún momento cuando llegamos a la edad adulta, entonces reaccionamos de maneras no saludables ante estímulos que nos generan emociones. Pero esto es porque no sabemos qué es lo que estamos sintiendo, o sea, no sabemos cómo lo sentimos. Ujú. Totalmente. Sí, esto, o sea, que también lo he estudiado en cuanto a creencias limitantes, ¿no? De qué escuchaste en tu casa cuando eras chiquito al respecto del dinero, o del rol de la mujer, o del rol del hombre, o de qué hacen las niñas bonitas, o qué hay que hacer en la escuela, o religión, o X, ¿no? Y de ahí sale un paradigma, ¿no? De todas mis creencias, las buenas, las malas, las nobles, las horribles, las limitantes, las inseguridades, ¿no? Por cosas que escuchamos y de repente ahí me hace sentir, bueno, o sea, qué conscientes debemos de ser los adultos cuando les decimos cosas así a los niños, ¿no? Que quizá es, Sí, no quiero lidiar con tu emoción, porque tampoco sé cómo lidiar con tu emoción. O sea, si no te digo que no estés enojada porque te ves fea enojada, ¿qué hago cuando estás enojada para darte contención, hija o niñita o sobrina o lo que sea, a tus sí, emociones para no ahogarlas, para no decirte ahogarlas para que no te veas fea, ¿no? Pero entonces dar un espacio, ¿no? Y yo creo, bueno, es tan sencillo como simplemente decir, ¿por qué estás enojada? ¿No? O sea, es como, está bien estar enojado, pero dime por qué. Y después vamos a buscar una solución para que entonces en ese proceso de buscar una solución trasciendas tu enojo, ¿no? O trasciendas así es. tu frustración, ¿no? ¿Cuántos niños batallan con esta poca tolerancia a la frustración, ¿no? De decir, no puedo abrir mi juguete, no puedo abrirlo, no puedo abrirlo, ¡pum! Lo avientan, ¿no? Yo tengo sobrinos y lo veo, ¿no? Que digo, es que estaba tan emocionado, no sabe qué hacer con su emoción, no aguanta como esta frustración de no poder como avanzar y termina como por aventarlo, ¿no? Y entonces es este proceso de, no, mira, te ayudo, mira, tiene aquí un Durex, hay que quitar el Durex, ¿no? En vez de decir, ya tómalo, abro yo, ni se enteró cómo y se lo doy, ¿no? Y entonces es como que esa frustración le hicimos un corte y de repente ya estaba solucionado. Pero entonces ahí no estamos solucionando esta tolerancia a la frustración a través de buscarle un poquito, ¿no? Para encontrarle solución y entonces así dejar que esa frustración como que se diluya poco a poco al ver que pues el objeto de mi frustración no era para tanto. Pero si nada más le damos una solución o si nada más ahogamos un enojo con un helado o con un premio o con un ya toma el iPad, pues entonces no estamos ayudando a que esa emoción se sienta y se trascienda. Y entonces nos encontramos adultos, ¿no? Que
se frustran muchísimo porque se les cruza a alguien o porque, no sé, algo pasa. Sí, Es como, sí, pues es que desde niño nunca supo qué hacer con su frustración. Y estamos exactamente. en no un proceso de soltar. Con los niños se acostumbra a buscar la solución inmediata, pero no la solución a largo plazo. Y no se les cuestiona o se les enseña a cuestionarse a sí mismos qué es lo que está pasando y por dónde pueden salir, ¿no? Ujú, Pero sobre todo qué es lo que están sintiendo y cómo lo deben de expresar. O sea, ujú, porque como bien dices, puede estar muy frustrado el niño o la niña, pero no tiene por qué patalear o gritar o golpear. Puede expresar esa frustración de manera saludable y el adulto es quien debe de indicarle el camino. Pero desafortunadamente la dinámica actual de la sociedad, y digo actual de hace un par de décadas para acá, este, ha sido llena de estrés, llena de ruido externo y no nos permite tener estos momentos de reflexión, de silencio, de platicar con nosotros mismos y saber realmente por qué estamos pasando y cómo lo estamos pasando, ¿no? O sea, estamos ya acostumbrados, o por lo menos eso he notado en México, que estamos ya muy acostumbrados a vivir a las prisas y a solucionar lo inmediato, y lo inmediato es principalmente las cuestiones materiales, y lo otro pues ya vendrá después, y es lo otro lo que debe de ser primero, ¿no? La atención, el cuidado, el quererte, el cuidarte, el atenderte, el escucharte y el hablarte a ti mismo antes que resolver tus cuestiones materiales, ¿no? Porque una cosa se complica la otra, definitivamente. ujú. Sí, totalmente. Oye, Lore, cuéntanos, ¿cómo, cómo se ve o cómo sería este acompañamiento? Para los que no lo imaginamos, ¿cómo son las sesiones? ¿Cuánto duran? ¿De qué manera te haces presente en la vida de esta persona con estas emociones, ¿no? Ahí a flor. Claro, bueno, tenemos tres modalidades, lo que es el acompañamiento emocional en sí mismo, que es cuando estás pasando por una situación de vida complicada, que detectas que hay emociones con las que ya no puedes y necesitas ayuda. Tenemos también el acompañamiento emocional en el proceso legal, que es nuestro estrellita top, y tenemos el acompañamiento emocional dirigido a equipos de trabajo, que va así en específico, pues un servicio que se presta a las empresas, en donde detectan que algún grupo de colaboradores pues está un poco cojeando o de pronto hay alguna situación de conflicto, de falta de comunicación en este grupo de trabajo, y apoyamos con un programa de acompañamiento emocional que se desarrolla específicamente para las necesidades de esta empresa o de este grupo de colaboradores. En cualquiera de los casos, tenemos el servicio presencial, que podemos trasladarnos a cualquier parte de la República Mexicana, pero lo que más nos gusta hacer, pues, es a través de sesiones en línea, que las hacemos así como estamos el día de hoy tú y yo, y platicamos con quien lo necesita, ya sea el acompañamiento emocional en sí mismo o a los procesos legales. Ahora mismo lo que nos ha estado funcionando mucho más, pues, es el acompañamiento emocional en el proceso legal, porque es algo además nuevo, ¿no? Y que sí les está gustando y le está llamando la atención a muchos abogados para ofrecérselo como alternativa a sus clientes. Entonces ahí pues tenemos una sesión que dura máximo una hora y que se va estableciendo conforme el mismo proceso legal va avanzando, que es un proceso legal que tiene muchas etapas de eh, encuentros con las mismas partes del proceso, cuestiones así. Bueno, pues de la misma manera tratamos de establecer las sesiones para preparar emocionalmente a quien está viviendo ese proceso, ¿no? Y que no se enfrente o se tope con emociones que desconoce y que de pronto pueda derivar en toma de decisiones inadecuadas. Y Mm, en el caso del acompañamiento emocional en sí mismo, que lo manejamos individual, en pareja o en familia, bueno, pues ahí son sesiones semanales o quincenales de una hora igual, en donde obviamente pues se va estableciendo la situación por la que están pasando, lo que están viviendo y cómo es que lo están viviendo. Es una dinámica muy distinta a un psicólogo porque
como acompañador emocional no juzgas, pero tampoco propones en sí mismo, sino ayudas a que sean ellos mismos quienes encuentren el mejor camino desde su perspectiva, que esa es la importante, ¿no? Y cómo ir descubriendo sus emociones para poderlas ir atendiendo, porque de nada sirve decirte qué es lo que debes de sentir, si cuando lo sientas no vas a tener ni idea, ¿no? Y son programas o periodos de acompañamiento emocional de no más de 6 meses, porque pues en 6 meses es suficiente para poder comenzar a entender cuáles son tus emociones y cómo es que las vas viviendo, ¿no? Sobre todo para que haya como autonomía, ¿no? Que no se vuelvan codependientes al acompañamiento. Así es. Oye, Y bueno, mande. no, no, te interrumpí, sigue tú. Ah, te decía que algo también importante es que cuando se detecta que debe de haber alguna atención psicológica o psiquiátrica especializada, pues se derivan con el especialista correcto, ¿no? O sea, sí es importante recalcar que mi trabajo únicamente es con las emociones. Si hay alguna cuestión de patología conductual o incluso alguna enfermedad, bueno, pues se derivará con un especialista. Nosotros no somos médicos, ¿no? Ok. Oye, por ejemplo, ¿qué pasa si hay una persona que un caso hipotético? Alguien está pasando por este divorcio, pero es un divorcio a causa de infidelidad. Entonces, digamos que ella está muy enojada y está aplicando temas pues, de la pensión alimenticia y este tema de los hijos y tal, pero el enojo, la rabia es mucha. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cómo puede esta persona como como dejar fluir estas emociones, cómo las puede transformar, cuál sería como un ejercicio que hacen como para procesar esto, qué pasaría en una sesión si tú te topas con esta situación. Ah, bueno, mira, ha sucedido, sucede más de lo que imaginamos. Este, y en definitiva, las ganas de venganza son las que terminan tomando el control de la situación. O sea, en hombres y en mujeres, que me ha pasado de los dos lados. Pero pasa que, por ejemplo, el marido me pone el cuerno a mí, la esposa, y yo me quedo con los hijos, y entonces a los hijos los utilizo como candado para recordarte el daño que me hiciste. Entonces, no los puedes ver hasta que yo quiera, los días que yo quiera y como yo quiera. Pero además, tenemos esa idea equivocada de que para hacer daño hay que pegarle en el bolsillo a los demás, ¿no? Entonces es, tú me das 6,000 pesos al mes, pues no me ajustan, y si no me das 12,000, pues no ves a los niños, y toda esa cuestión que sucede, y sucede muchísimo. Entonces, ¿cómo la trabajamos? Bueno, en principio debemos de hacer consciente a esta mujer u hombre que está pasando por estas ganas de revancha. Tenemos que hacerlo consciente de la situación por la cual está pasando. El daño ya se hizo, la infidelidad ya sucedió. Si hubo o no hubo arrepentimiento, se trabaja también esta cuestión por parte de los dos. O sea, yo me voy a perdonar porque le fui infiel y voy a pedir perdón porque le fui infiel, porque indistintamente de quererla o no quererla ya como pareja, finalmente falté al respeto a una relación y a una persona que de una u otra manera pues ha compartido su vida conmigo. Pero a mí que me han sido infiel, también tengo que perdonarme a mí misma, porque la gran mayoría de las veces nos culpamos cuando el otro hace algo que no es correcto, ¿no? Entonces, claro, es que como yo trabajaba todo el día, pues, ¿a qué hora lo atendía? Como yo llegaba cansada por las noches, pues es normal que buscara a alguien más. Y aunque no lo expreses, pero ese es tu sentimiento. O sea, fui culpable de lo que él me está haciendo a mí. En gran parte, todos en una pareja son responsables de los actos de la pareja. Pero si te han hecho daño o te han ofendido, perdónate también a ti misma por permitir que el otro te ofendiera o te hiciera el daño. Y después perdónalo por hacer lo que en realidad haya hecho. Se trabaja esa cuestión de reconciliación respecto a la situación. Yo mucho les digo, eres tú contra el problema, no tú contra él y luego contra el problema. No, no. Son ustedes dos, una expareja, contra el problema. Y el problema es el divorcio, pero ustedes dos son dos personas que en algún momento se quisieron tanto que decidieron formar una familia. Que en algún momento se quisieron tanto que pensaron que iban a terminar su vida juntos.
las cosas no suceden como las pensaste, pero eso no significa que deban de hacerse daño mutuamente. Entonces, lo primero es ser consciente a la persona de que lo que está pasando es una situación que no está en sus manos, pero que sin embargo la tiene que enfrentar con, con la idea, pues, de retomar el camino de la manera más saludable posible. Entonces ahí se trabaja pues todos estos sentimientos de ira, venganza, enojo, impotencia, frustración, para irlos identificando de manera muy puntual en qué momento es en el que los sientes y cómo es que los estás derivando, qué decisiones estás tomando para perjudicar a la otra parte, porque al final te terminas perjudicando a ti también, ¿no? Totalmente. Sí. Sí, hay veces que a mí me preguntan, es que ¿cómo lo perdono si me hizo esto? ¿No? Y es como acuérdate que perdonar no significa regresar. Perdonar no significa volverte a poner de tapete, ni de pechito, ni tener amnesia, ¿no? Perdonar Claro. es soltar la ofensa por ti, Exactamente, porque ¿no? a ti te pesa, porque tú no tienes por qué cargarla, porque finalmente ya es algo que sucedió. Tú decides si la sigues arrastrando contigo el resto de tu vida o si Ujú. la sueltas y te sigues para adelante sin ella, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. El otro día, y creo que fue ayer, alguien me decía, yo intento perdonar porque sé que perdonar es mostrarle a la otra persona misericordia y empatía. Y yo dije, perdonar es soltar la carga de la ofensa, ¿no? Es eso, perdonar no es incluso ni siquiera le tienes que decir que lo perdonaste o que no lo perdonaste. Es un acto interno que tú decides soltar algo para que no te defina, no te carcoma y no te persiga toda la vida y puedas como rehacer tu vida, reinventarte, trascender un problema, lo que sea, ¿no? Pero en realidad el perdón no es porque se lo merezca o no la otra persona. Por la ofensa que sucedió es que ya no estás con él, pero es como, simplemente es como una consecuencia de la causa, ¿no? Es como, por esto ya estamos separados, pero el perdón es algo, es un ejercicio íntimo, ¿no? Así es. Y es contigo mismo, porque como bien dices, no se lo tengo ni siquiera que decir, ni siquiera le tengo que marcar o enviar un mensaje y decirle, oye, ya te perdoné, estamos bien. Pues no, o sea, Incluso la gente tú que hace estás eso, incluso la gente que hace eso no es porque hayan perdonado, es porque están usando perdonando. el perdón como pretexto para tener un contacto para Así es. con otra expectativa. Y muchas veces no pasa lo que esperaban y entonces hay una frustración que me llega a seguir sin perdonar. Aunque lo que hice fue hablar y decir, ya te perdoné, ok, no me importa. Ah, qué frustración, no te puedo perdonar, ¿no? Ah, entonces no te perdono porque te perdoné y no quisiste regresar o una cuestión así. Sí, sí, totalmente. Y son las escaladas de las emociones, ¿no? Y que definitivamente pues no en todo sucede de la misma manera, pero sí creo que todas las emociones tienen su particularidad que al mismo tiempo es general en todos los seres humanos, ¿no? O sea, las sentimos de una manera distinta, pero a la vez nos lleva hacia el mismo camino. Entonces, de pronto, por ejemplo, en esta cuestión de relaciones, o sea, de pronto está difícil lidiar con tus emociones y con las del de enfrente, ¿no? Pero luego aparte le sumamos a todo el entorno social, amigos, familia, la mamá, el tío, la hermana, que te cuentan, que te dicen qué hacer, qué no hacer, etcétera. Todo eso como que se te hace una telaraña tremenda en la cabeza y al final no sabes qué es lo que estás sintiendo o cómo es que lo estás sintiendo, ¿no? Y retumbas por todos lados y tus emociones siguen ahí como guardaditas, como entorpeciéndote. Sí, sí, totalmente. Y fíjate, ahorita que dijiste eso, me recordaste, hay una parte en el curso que te cuento de Picard donde yo aconsejo que las personas que ya están en ese acompañamiento para trascender una decepción amorosa, le dejen de platicar a su mejor amiga, a su mejor amigo, a su mamá, a su hermana, ¿no? Como, no lo hagas porque muchas veces lo que pasa es que la gente que no sabe dar un acompañamiento emocional, lo que deduce es que tiene que estar de acuerdo contigo, ¿no? Y es como, Sí. sí, pinche güey, no puedo creer lo que te hizo, o se va a arrepentir, tú estás guapísima, o mira, se fue a rejuntar con una persona fatal, o es un ladrón, yo qué sé, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que hay una sensación de alivio
microscópica de unos segunditos, porque sientes que alguien te entiende, y para los que no me ven, estoy haciendo comillas, que te entiende, pero en realidad no tienen ni idea de lo que estás sintiendo, están tratando de hacerte sentir mejor, pero ellos mismos no sabrían qué hacer en una circunstancia similar. Y entonces, ¿qué pasa? Que después tú te quedas con el incendio, ¿no? Tú Así es. avivaste un montón de emociones de va a regresar, vas a ver, o sea, va a arrepentir, vas a ver, o lo vas a destruir, vas a ver, o la vas a no sé qué, ¿no? Y entonces después de esa emoción en ese cafecito o en esa platiquita tóxica, acaba y entonces tú caes en esa sensación de vacío y de será, no será, y es ahí donde tú te quedas con tu insomnio, tú te quedas con tu ansiedad, tú te quedas con tu incendio que apagar, ¿no? Sí. Sí, y es que así como lo dices, estamos como un poquito programados a decir lo que quieren oír los demás, pero también a esperar que te digan lo que quieres oír. Y es esta parte que hace muchísimo daño, ¿eh? O sea, yo la verdad es que, por ejemplo, a mis amigas y amigos, o sea, sí les digo, no, ¿sabes qué? Tú la regaste gachísimo, tú ni modo y friégate. Porque esa cosa de, como dices, de, es que eres la mejor, ¿tú crees que va a encontrar una como tú? O sea, jamás. Bueno, si la encuentras, ¿qué? O sea, tú ya decidiste no estar ahí. Esa es tu decisión. A ti esta relación te hacía daño, te intoxicaba, a ti no te funcionaba. A lo mejor él va a encontrar 2 o 3 o 4 personas mejores o iguales que tú. ¡Qué padre! Tú enfócate en lo que tú en realidad quieres buscar para ti, en tu camino de vida, no en la de los que vas dejando atrás, ¿no? Pero estamos acostumbrados así, como a quedar bien, ¿no? Como a decir, es mi amiga y entonces le tengo que decir cosas bien bonitas, aunque le deje un revuelo de emociones, no importa, pero ya escuchó lo que quería escuchar. Exacto. Y Cuando menos yo estoy de su lado, ¿no? sí, Quiero hacer claro. sentir que estoy de su lado, no tengo idea de cómo, alebresto el gallinero y bueno, bye amiga, no sé. Y ahí te quedas, ¿no? Allá tú. Sí, es cierto, es complicado. Oye, Lore, y cuéntanos, o sea, bueno, dicho esto, pues está increíble, ¿no? Que exista este acompañamiento emocional, cuidado para dar contención durante este proceso legal, me encanta. Cuéntanos, o sea, ¿cómo fue que ya se convirtió en esto de una emoción tras otra.com? Tú encontraste esta onda del desarrollo humano, hiciste lo de la resolución de conflictos y así, ¿cómo fue que ya redondeaste la idea, le pusiste nombre, sacaste la página web? ¿Cómo fue que te motivaste y cómo fue tu proceso creativo? Bueno, mira, te voy a ser súper honesta. Desde hace muchos años tenía yo tentación de un blog, de un espacio virtual, toda esta cuestión. Pero entenderás que como abogada, pues no tenía ni, o sea, cero idea de todo esto, ¿no? Fue un proceso súper enriquecedor para mí misma, porque de cero tomé cursos en línea, para crear contenido virtual, para crear páginas web. Hay varias comunidades en Internet que seguramente te has encontrado también en este camino, varias comunidades, grupos de Facebook que de pronto te apoyan. Uno de ellos, pues obviamente es el de Raquel, que cuando lo encontré se me abrió una luz tremenda cuando encontré a Raquel, Los, porque para los que nos están escuchando, se refiere a Raquel Ortuño. Escuchen su episodio de Reinvéntate. Está hace como 8 episodios salió el de ella y está bien bueno y ahí van a ver a qué se dedica Raquel y por qué sí, ahorita Lorena me está platicando de Raquel. sí, sí, la verdad es que Raquel fue una luz en el camino tremenda. Yo estoy súper agradecida de haberla encontrado en la vida, porque, o sea, si bien es cierto, comencé con todo esto de la página web, la construí yo sola, o sea, todo lo que ven en la página, en la página de Una Emoción Tras Otra, está hecho por manos artesanales, tales cual, o sea, tal cual, como una manualidad que hice yo solita, ¿no? Ujú. Este, porque así fue como lo empecé a construir y una emoción tras otra surge realmente de irme dando cuenta de cómo las vamos dejando pasar a las emociones, ¿no? De que vamos nosotros caminando y se nos van quedando atrás, entre comillas, porque al final las vamos cargando.
Las vamos cargando en una mochila que nos pesa demasiado y que de pronto la mochila o empieza a escurrir o se empieza a abrir de una orillita o cuando acordamos, pues revienta. Y ahí es donde no sabemos qué pasa, ¿no? Y después decimos, es que estoy en depresión o estoy enferma o tengo tal cuestión de la espalda o de la cabeza o de las piernas, porque todo se refleja en el cuerpo. Entonces, soy una convencida de que una emoción tras otra y podemos encontrar el camino. Así de fácil, una tras otra, de a poquito, el próximo pequeño paso y lo podemos ir logrando de manera saludable, encontrar ese camino hacia el diálogo con nosotros mismos y con los demás, pero en un mundo lleno de emociones, ligeros, libres y felices. O sea, no necesitamos complicarnos más, de una por una, ¿no? Como cuando comes papas, de una por una y te saben mejor. Así las emociones. Así surge este proyecto y se empieza a desmenuzar en esta cuestión del área legal y del área dirigida de equipos de trabajo y toda esta parte. Y al final, bueno, las mismas personas que se han acercado al acompañamiento emocional me han ayudado a ir marcando la pauta de por dónde ir creciendo y a dónde irnos dirigiendo. Es un trabajo, la verdad es que es bien padre, Esther. O sea, la verdad es que estoy muy feliz con este proyecto. Se te nota cañón. Escuchándote se palpa. Y aquí quiero aprovechar para decir que las personas que nos estén escuchando seguramente tienen como ganitas de hacer algo, ¿no? Seguramente, a pesar de que quizá les gusta lo que hacen, pero hay como esta sensación de quiero algo propio, quiero algo más, o quiero algo más profundo, o algo con un poquito más de propósito, quizá. Y es como muchas veces el primer pretexto al que se topa la gente que tiene como las ganitas secretas de hacer algo más allá de su profesión para cruzar la línea a la vocación, el primer obstáculo es no tengo ni idea de cómo hacerlo. No tengo ni idea de cómo sacar una página web, no se me ocurre ni qué nombre ponerle, bla, bla, bla. Y es como, se puede completamente. Eres un ejemplo tal cual, de no saber hacer una página web, tomar un Sí, curso. de no entender nada, ¿eh? O sea, había términos que yo tenía que buscar así. O sea, significa esto. Ya entiendo. O sea, de cero. Y se puede, claro que se puede, Raquel. Perdón, Esther. Nada más es cuestión de decidirlo. O sea, ahora mismo tenemos todo a la mano de un clic, literal. O sea, todo lo buscas en internet, lo tienes videos, tienes gente maravillosa que hace las cosas de manera gratuita y las deja disponible en todas las plataformas. Te llames de YouTube, los podcasts que haces tú. O sea, lo tienes disponible. Hay gente maravillosa en el mundo y hay mucho material de habla hispana que se dedican precisamente a eso. Si yo sé algo, te lo dejo aquí para que tú lo puedas aprender. Entonces, es buscar, es encontrar la manera de hacerlo y la verdad es que no es algo tangible como tal al principio, pero te sientes tan contenta cuando empiezas a notar esas pequeñas visitas a tu página o esos comentarios que te dejan en redes sociales, que alguien más te ha seguido en Twitter, en Instagram, y bueno, es maravilloso, definitivamente. Sí. ¿Y sabes qué cosa es lo que le pasa a la gente que se intimida con esto? Yo pienso que viene de lo mismo, de no saber procesar tus emociones, porque esa resistencia a aprender algo nuevo que te impone es esa poca resistencia a la frustración de la que hablábamos, que quizá Claro. ibas sintiendo desde niño. Y entonces tratar de hacer algo nuevo y ver un primer video y sentir que no le entendiste ni jota al tipo que te estaba explicando qué es WordPress, de repente dices, ya no puedo. Y ese ya no puedo es aventar el juguete, ¿no? Así es lo mismo. Entonces, tú, por ejemplo, en este proceso de aprender cosas nuevas y de darle forma a un sueño y así, ¿qué emociones te viste sentir y trascender para no detenerte? Fíjate que algo súper importante con lo que tuve que trabajar y lidiar emocionalmente, eh, mis papás son de una generación pasada, pues, pero son de esa generación en donde no conocieron más allá
que encontrar un trabajo con un horario, un sueldo y ya está. Entonces, cuando yo empecé a emprender, para empezar la palabra, bueno, te voy a contar una anécdota. Mi papá es muy paseado y me dice que soy su hija emprende y se queda ahí. Y yo le digo, ¿por qué emprende? Pues porque como que ahí andas, pero como que todavía no acabas. Para él no he terminado de emprender, ¿no? Él, soy su hija emprende. Y así se lo dice a la gente. A mí me da mucha risa, pero al principio era una frustración como tal, el hecho de que no alcanzabas a explicarles por lo que estás pasando, ¿no? A mí me pasaba que al principio duraba de las 9 de la mañana a las 3 de la mañana del siguiente día sentada en la computadora. Entonces la expresión era, ¿qué hiciste? Pues es que estuve, ay, te la pasas pegada a esta cosa. Sí, pero no me estoy rascando la panza, o sea, estoy desarrollando mi página web. Y entonces, bueno, y esta cosa yo no la entiendo, pero como que ya después cuando fueron, digo, mis papás, por ejemplo, ya usan Facebook, usan Twitter, sobre todo pues para cuestiones que les interesan, noticias, videos, etcétera. Entonces ya conforme fueron viendo mis imágenes o mis artículos o mis ligas, que las veían compartidas por las demás personas, era cuando decían, ah, no, es que esto sí, o sea, sí es una chamba, ¿no? O sea, no nada más estás sentada en la computadora. Esta parte creo que es la más difícil de cuando decidimos sentarnos, entrar a este mundo digital. Sobre todo, incluso en México, todavía, aunque queremos hacer como que estamos ya muy dentro de, todavía nos falta mucho camino por recorrer y las generaciones falta que empiecen a aprovechar realmente este mundo digital. Entonces sí pasa, o mis amigas de pronto era, ay, qué padre, vas a escribir así como la de Sex and the City, ¿verdad? No, tengo un negocio en línea, o sea, estas cosas que, y vaya, que son de mi generación, o sea, son amigas que crecimos juntas y como que no les cae aún el 20 a la gran mayoría de personas o creen que estás sentada haciéndote ahí tonta en la computadora las horas enteras, porque te cuestan muchas horas para subir un artículo, ¿no? Y de pronto ya ven el artículo y ven que son 5 párrafos y hacen como, ay, no manches, estuviste hasta las 6 de la mañana, hay que bárbara, que exagerada, ni que fuera para tanto. Esas barreras que se tienen que romper, con las que se tienen que lidiar. ¿Qué emociones generan esas barreras? Mira, definitivamente la frustración está todo el tiempo presente, porque te topas con cuestiones que te parecen imposibles, cuestiones que no entiendes, pero que tienes que aprender y que te cuesta trabajo aprenderlas, pero al mismo tiempo de pronto viene esa impotencia de no haber, a mí me pasaba, de no haber aprovechado el tiempo cuando tuve clases, por ejemplo, de informática o en mi caso, en la carrera, pues todo lo de propiedad intelectual, o sea, de verdad, te soy honesta, lo pasé con los ojos cerrados y dormida. Y ahora digo, ay, ¿por qué no puse atención en ese momento, no? Esa impotencia de decir, puta, es que el tiempo ya se me fue y yo no lo he terminado, no lo he logrado. Pero también todas las emociones positivas, ¿no? O sea, la satisfacción de saber que estás haciendo las cosas para ti, que son tuyas y que nadie te las va a quitar. Esa alegría cuando de 10 personas una te dice cosas como está padrísima tu guía que tienes en la página, la descargué y me emocioné. Esas cuestiones, híjole, la verdad es que pues son emociones que vives todos los días y que a la vez pues las tienes que ir trabajando, porque no te puedes quedar con el, ay, ya, a Esther le encantó mi guía, estoy feliz, se acabó, ¿no? Tienes que seguirlo trabajando, ok. Esther está contenta con mi guía, pues ahora necesito que más personas sigan contentas, o necesito trabajar más para que con lo que sigue, Esther también siga contenta. Oye, ¿y no te pasa, a ver si no te pasa algo que me pasa a mí, que te pueden decir, oye, está padrísimo, y dices, ay, qué bonito, sientes una emoción positiva rápida que se esfuma después, y después cuando tienes una negativa, se queda, se arraiga, se enreda. A mí te puedo decir que con el podcast
gracias a Dios muchísimas personas resuenan con él y me dicen, ¿no? Oye, me encanta tu podcast, te encontré y este episodio o aquel episodio o tal invitado me cayó como anillo al dedo, era justo lo que quería, ¿no? Y sí siento emociones positivas, sí siento esa afirmación y ese sentimiento de estar en el momento correcto, haciendo lo correcto y propósito y tal. Pero hay veces que de repente me llega el comentario de, odio tu voz, muérete, o algo así. No manches, Y eso necesito se te queda. agarrar y de veras, o sea, meditar un rato, porque si no respiro profundo y pausado, me quedo con una sensación de contracción Sí. bien fuerte, ¿no? Y es a lo que voy de, ¿qué es? Pues yo pienso que es enojo, frustración, ¿cómo se siente? Contracción de mi cuerpo, total, dolor de espalda, Y te mal colapsas. humor, bloqueo creativo, sensación de ya para qué, ¿no? ¿Y de qué sirve? Y es como una opinión, ¿no? Y es como qué cañón que muchas veces magnificamos el frijol en el arroz en vez de ese bendito arroz, ¿no? Así es. Pero eso también es una condición natural, ¿eh? O sea, eso también, o sea, no te sientas como la rarita. Es una condición natural el subrayar lo negativo y dejar pasar lo positivo, porque asumimos que en la vida nos debe de ir bien, y entonces lo que nos sucede bueno, pues decimos, ah, pues es que así tiene que ser, es bueno y qué padre, pero cuando nos sucede algo malo, entonces, ¿por qué está pasando esto? Si yo soy tan buena, le echo tantas ganas, trabajo muchísimo, me enfoco, o sea, ¿por qué? No, todo tiene que ser positivo, porque asumimos esa cuestión. Volvemos a lo mismo de la sociedad. Esta frase de la vida se hizo para ser feliz, bueno, no, o sea, no, porque ser feliz, ¿qué significa ser feliz? O sea, dependerá de la situación, del contexto, de la compañía, de lo que realmente estés trabajando o haciendo en el momento para sentirte plena. Pero feliz, pues feliz es un estado de ánimo, no es una situación o no es una meta a la que debemos de llegar, ¿no? En cambio, cuando vienen las cosas mal dadas, ahí es donde, híjole, no podemos dejar de pensarlo, ¿no? Porque entonces sí nos choca un poco esta cuestión de estoy haciendo todo lo mejor que puedo hacer y de todas formas a estos dos no les gustó o a este fulano le parece mal, entonces eso es lo que te encapsula en esa sensación negativa. Totalmente. Mm. Lo que le digo a la gente es, a la gente que emprende, que tienen muchas veces miedo a, híjole, pero estoy cambiando de profesión, van a decir que estoy loca, o muchas veces, ¿no? Que te dan consejos así de, pues vi tu página, pero pues como que la vi muy rosa, ¿no? O la vi muy seria, o la vi mucho texto, o no sé, ¿no? Comentarios. Y es como, si tú estás tratando de emprender, si tú estás poniendo la carne al asador por perseguir un sueño, te van a llegar consejos que nadie pidió. Que Todo no pides, exactamente. Cuando lleguen esos consejos que nadie pidió, tienes que tener un filtro y decir, ¿tú has emprendido algo? Bienvenido a tu comentario. Tú no has emprendido nada, tu comentario no debe de pasar, pero ni la puerta de entrada a tu mente. O sea, Así es. Sí, definitivamente. Y eso cuando emprendes y en la vida en general, ¿eh? Porque tenemos esa necesidad de ser aceptados por los demás, por nuestro círculo social o por nuestro círculo familiar. Y cuando rompes esquemas, como en el caso del emprendimiento, sobre todo en el mundo digital, cuando rompes esquemas, entonces a los demás pues es como, ¿y ahora qué le digo? Si yo nunca lo he hecho, pues la voy a criticar, porque creen, hay mucha gente que cree que al expresar una opinión negativa, están demostrando que pusieron atención, ¿no? Entonces es como, si, digo, a mí me pasó hace poco, me invitaron a dar una charla en la Universidad Autónoma, en la Facultad de Derecho aquí en San Luis, y cuando salgo, le comento a una de las chicas que me acompañó, oye, ¿cómo me viste? Es que no eres nada fotogénica. es cierto. O sea, me descolocó por completo porque dije, a ver, fue una charla en persona, me estabas escuchando y me estabas viendo en vivo y en directo. ¿A qué vienen las fotos?
importa decir las fotos? Dijo, es que te quise tomar unas fotos y no saliste bien. Esos comentarios, dices, o sea, me sobran, porque no, en principio no te lo pregunté, no te dije, ¿me tomaste alguna foto y salí bonita? No, o sea, fue, oye, ¿cómo estuvo? ¿Cómo quedé? ¿Cómo salí? ¿No? O sea, pero es esa parte. Seguramente ya no puso atención a lo que yo platiqué en la charla, seguramente no puso atención a la reacción de los chicos que estaban escuchando, pero por querer demostrar que había estado presente, pues soltó la crítica a la fotografía, ¿no? Al hecho de que no soy fotogénica. Quizá también ahí se descubren como lo que le interesaría a ella si hubiera estado en tus zapatos. Ella hubiera sido como, si voy a dar una charla, independientemente del impacto del tema, porque en realidad ella no está familiarizada con el tema o no lo vive, ¿no? No lo ha entendido. Ella se imagina, si yo estuviera dando una charla, lo que me gustaría sería tener pruebas de que estuve arriba del escenario, bla, 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 y tener una foto donde se vea bien. Exacto, exacto. O sea, espejean su realidad con la realidad de los demás. Entonces, si tú decides emprender, estás rompiendo el esquema del 80% de la gente que te rodea. Entonces, al romperles el esquema, Los pues confrontas ahí, con sus exacto, propios miedos. ahí vienen sus emociones, sus miedos, sus frustraciones, sus yo no podría hacerlo. Entonces, como ella lo está intentando, inconscientemente Quiero que te quedes conmigo, te jalo un poquito. voy a engancharla para que no lo logre y termines haciendo un boicot a la gente que quieres, ¿no? Pero luego tú misma te auto boicoteas al escuchar toda esta basura de opiniones, porque en realidad es basura. O sea, si no te suma, pues no te sirve de nada. Es difícil romper las barreras, pero debemos de tener súper clara la misión y súper claro el camino que queremos seguir. Ya cómo lo vamos sorteando ahí los obstáculos, pues bueno, ese es trabajo de todos los días, pero que nos quede claro a dónde queremos llegar y eso es súper importante. Es como que, ¿a dónde quieres llegar? Ya que lo tengas claro, entonces un pie tras otro pie. Sí, Como, lo que te digo, el próximo pequeño paso, no necesitas correr, da pequeños pasitos y lo vas logrando, lo vas logrando. pues muchísimas felicidades porque tu proyecto está increíble y Muchas se nota el corazón detrás y estoy segura que vas a seguir impactando un montón de gente. Cuéntanos hacia dónde va este proyecto de Una emoción tras otra. ¿Cuál es, si nos ponemos a soñar despiertos, a dónde quieres que llegue? Qué quieres que impacte? Cuéntanos. Bueno, definitivamente mi plan a mediano plazo es darlo a conocer en cada estado de la República Mexicana, definitivamente. Y a largo plazo, pues acercarnos a toda América Latina y el mundo de habla hispana, porque en definitiva se puede aplicar a todos los procesos legales, o sea, no importa la ley en concreto o la legislación de la que se trate. Entonces, te digo, a mediano plazo es poder darlo a conocer en todo el territorio mexicano, en Chihuahua y en Quintana Roo y en Guanajuato y en Ciudad de México haya acompañadores emocionales de los procesos legales y se empiecen a involucrar los abogados en esta nueva dinámica de la sociedad que es súper necesaria. Y de ahí, te digo, a largo plazo, Y pues es darlo a una marca conocer en el mundo. registrada, ¿verdad? Es una ¿Mande? marca registrada. Sí, sí, estamos registrados y el desarrollo de la disciplina como tal también está registrada. Es mía y de nadie más, pero me encanta compartirla con todos. Y se está sumando gente a abonarle a esta misma disciplina. Sí estamos registrados. ¿Y tú capacitas gente? O sea, por ejemplo, si nos está escuchando un abogado, ¿no? Que diga, wow, yo quiero como que también hacer esto, quiero, pues que me enseñe Lorena a yo ser un acompañador emocional o yo certificarme para también como que, no sé, promover Sí, su... de hecho estamos en proceso del registro de la certificación como acompañador emocional.
¡Qué Y padre! para octubre esperamos ya estar lanzando los primeros talleres de formación. Obviamente tenemos que empezar con una cuestión de introducción, es algo para empezarlo a dar a conocer como disciplina, como ejercicio de una profesión, pero sí estamos esperando que para octubre se pueda ya lanzar el primer taller de introducción al acompañamiento emocional con un registro para expedirle su certificado como acompañadores emocionales en los procesos legales. Está padrísimo. Pues muchas felicidades por eso. Ya Muchas gracias. a la gente que está escuchando, si a ti te interesa eso, regístrate de urgencia para que te enteres cuando esto suceda. Seguramente Lorena avisará vía correo electrónico a su audiencia. Y pues muchísimas gracias por haber estado en Reinvéntate. Ha sido un placer conocerte y platicar contigo. Está padrísimo lo que haces, Lorena. Esther, muchas gracias a ti. Fue de verdad un gusto haber coincidido contigo en esta vida. Ojalá no sea solo el día de hoy, ojalá sigamos coincidiendo, porque además de criterios y oportunidades, creo que tenemos una luz similar para continuar. Te, te deseo igual todo el éxito del mundo. Me encanta tu canal, está padrísimo. Sigue trabajando por los demás y síguenos invitando para que podamos seguir platicando contigo y con la gente que te... Perfecto. Así será.